a cons, baby, I'm son, I want it all, we come in as a coupe, and we go ring it right back. Muy buenas a todos, señores, aquí estamos en un nuevo vídeo, y en un vídeo muy esperado dentro del canal, como es el análisis entre Ángel Calderón y Madelman, que además me lo ha pedido muchísima gente porque está generando en redes sociales muchísimo debate y con opiniones muy polarizadas. Es por ello que tras la victoria de Ángel Calderón, pues está habiendo muchísimo revuelo sobre si era justo o es injusto, o si merecía en este caso, pues bueno, pues que ganase Madelman. Para ello, creo que la forma más sensata de poder hacer este análisis es a través de una comparativa pose por pose, donde vayamos marcando diferentes puntos y diferencias que hacen que un físico u otro pueda conseguir la victoria. Por ello, vamos a empezar con el doble de frente. Creo que es una pose donde claramente se puede ver la diferencia estructural entre ambos físicos. Mientras que el físico de Ángel Calderón contiene una mayor cantidad de masa muscular en su físico, como digo, con una mayor densidad muscular y además, bueno, pues una amplitud clavicular superior. En el caso de Madelman es un físico con menos amplitud clavicular, pero sin embargo con una mejor cintura y unas mejores piernas. La diferencia de las piernas es bastante notable. Creo que es un punto a favor de Madelman durante todo el campeonato, sobre todo se veía de perfil. Y donde, pese a que Ángel Calderón tiene bastante más dureza y separación en por momentos, considero que ese redondeo que tiene Madelman y además que le nazca desde tan abajo de la rodilla el cuádriceps y el aductor, hace de las piernas de Madelman superiores a las de Ángel Calderón, llegando incluso a marcarlas como una de las mejores piernas de la categoría actualmente. Pero bueno, como digo, vamos a ir con el análisis. Si nos vamos al apartado de la cintura, la diferencia es súper evidente. O sea, el control abdominal que tiene Madelman en todo momento durante el campeonato es simplemente sublime. Con una cintura súper estrecha para dentro de lo que es la categoría de 112 libras, un taco abdominal muy bueno y además una capacidad de hacer el vacuum bastante sorprendente. Sin embargo, el físico de Ángel Calderón, pues bueno, la cintura es más ancha, la sección media ya no tiene tanta separación y no se puede apreciar bien el resto abdominal. Y bueno, como digo, pues creo que hace de su físico pues un físico un poquito más grotesco, quizás, ¿no? Si nos vamos un poquito más arriba, en cuestión de los brazos, pues bueno, aquí la diferencia se hace muy evidente. ¿Por qué? Porque al final Ángel Calderón viene de una lesión en sus tríceps y sin embargo, pues bueno, en el caso de Madelman, pues siempre ha sido uno de sus puntos fuertes el brazo y aquí pues hace de notar, ¿no? Esta pose se la doy en general a Madelman pues porque creo que el equilibrio que hay entre el torso y las piernas es superior al de Ángel Calderón. Pasando a hablar de la expansión de frente, es una pose que creo que es prácticamente el buque insignia que tiene Ángel Calderón. Me muestra toda esa amplitud clavicular, cosa que hace, pues bueno, dejar en cierta evidencia a Madelman, donde es un físico que, bueno, que aquí se ve de especial manera lanzando esas rayas horizontales en cuanto a la cintura escapular, donde vemos que, bueno, pues el físico de Ángel es mucho más amplio, ¿no? Además, creo que hay una peculiaridad que se ha equivocado aquí Madelman a la hora de posicionar sus brazos. Considero que hay un error en el posing, la verdad que no me sorprende que Madelman, siendo tan buen posador, haya optado por levantar tanto sus brazos con respecto a la cintura y además adelantarlos tantísimo que hace perder bastante amplitud, más de la que debería, y además le hace ver bastante incómodo. Creo que es una pose que en un contexto completamente diferente podría haber estado bastante más igualada, ya que Ángel en ese sentido también deja ciertos huecos en la pose, como puede ser, como digo, el recto abdominal, que en ese sentido creo que Madelman podría haber bastante competido con él. Aún así, como os comento, para mí la pose es más que evidente que es para Ángel Calderón, dejando un total de un 1-1. Si nos vamos a los perfiles, es posiblemente donde están más igualadas las cosas, ¿vale? Este frame específico no muestra todo lo bien que debería el posing de Madelman, ¿vale? Porque no nos permite ver desde una perspectiva correcta la pose, ¿no? Pero si vamos a buscar otras imágenes del campeonato, lo que podemos evidenciar claramente es que la diferencia de densidad y de contorno que tiene cada una de las piernas es muy evidente. O sea, vamos al apartado, por ejemplo, de los aductores y vemos que el desarrollo que tiene Madelman en este sentido deja bastante en evidencia, como digo, la pierna de Ángel Calderón, ¿vale? Además, el control abdominal, una vez más, el de Madelman es superior. Es cierto que por momentos también tenía algunos problemas de dilatación, pero eran muy mínimos con respecto a lo que podía tener Ángel Calderón, ¿vale? Y creo que Ángel tiene una asignatura pendiente en ese sentido, ya que de vez en cuando relajaba el abdomen y bueno, pues creo que es una cosa que suelen penalizar mucho los jueces, ¿no? Si nos vamos a lo que es, digamos, la cintura escapular, el buque insignia de Ángel a nivel físico es sin duda, pues bueno, su pectoral sumamente redondo y estriado, que con respecto al de Madelman, pues creo que es mejor. Y pues creo que la amplitud clavicular que muestra Ángel, sea en este frame o sea en otro diferente, es superior también, ¿vale?
¿Qué me hace decantarme por el físico de Madelman con respecto al de Ángel Calderón? Pues bueno, creo que el apartado de los brazos es bastante mejor el de Madelman que el de Ángel. Creo que también incluso la separación que puede llegar a tener con respecto a los hombros, el brazo y el tríceps por respecto al físico de Ángel es también mejor. Y sobre todo donde yo creo que hay que valorar mucho el físico de Madelman es, como digo, en la pierna. Creo que eso hace una pose mucho más compacta por parte de Ángel, pero sin embargo, por el parte de Madelman, pues con esa capacidad de mostrar el contorno músculo a músculo, que hace que, bueno, que creo que esta pose, pese a ser muy igualada, se la puede llegar a dar, en este caso, como digo, a Madelman. Vamos al punto clave de este vídeo, que es sin duda alguna las poses de espaldas. Aquí es donde existe muchísimo debate, porque es donde vemos muy claramente la diferencia de condición entre ambos físicos, pero también la diferencia de densidad que hay en la espalda, ¿vale? Es por ello que, como digo, he ido señalando con diferentes flechas y círculos los puntos más importantes de estos físicos, ¿vale? Por una parte tenemos la diferencia de las piernas. Aquí es muy claro que la pierna de Ángel Calderón en el apartado de los femorales y el glúteo es mejor que la de Madelman. O sea, creo que la diferencia es muy evidente. La estriación que tiene el glúteo de Ángel es muy buena y la femoral igual. El físico de Madelman, que tiene? Pues tiene un aductor mejor que el de Ángel, un hueco que además tapa muy bien con el posing, en este caso Madelman, y además una comba de cuádriceps que llama mucho la atención, ¿vale? Si nos vamos a lo que es el torso, aquí es donde realmente empiezan los idas y venidas que tiene mucho la gente pues, en comentarios, ¿no? Porque vemos que el brazo de Ángel se ve muy perjudicado por esa lesión en el tríceps, pero sin embargo vamos a analizar, pues como digo, digamos lo que es la densidad del torso y nos damos cuenta de que, bueno, de que la densidad sobre todo del trapecio medio, de los redondos y de los infraespinosos de Madelman es superior a la de Ángel Calderón. En general se ve una sensación de densidad y de efecto 3D superior al que tiene en este caso, pues como digo, Ángel. Es cierto que hay gente en comentarios que critica mucho el tema de, bueno, pues de los pequeños pliegues que tiene en el lumbar, pues Madelman, ¿no? Pero yo considero que no son suficientes como para poder dar esta pose a Ángel Calderón. Considero que al final tienes que valorar esa muscularidad y esas formas que tiene Chema en este caso, y para mí, como os digo, la pose se la daría en este caso al bueno de José María. Sin embargo, cuando vamos a analizar la expansión de espaldas, la cosa cambia completamente. ¿Por qué? Porque considero que en el apartado de las piernas se sigue quedando igual. Creo que la pierna de Ángel es mejor que la de Madelman, pero sin embargo, curiosamente, toda esa densidad que mantenía Madelman en la pose de doble bíceps se pierde y se desaparece cuando hace la expansión. Se sigue viendo mucha densidad, vamos a ver, hay que ser claro. En el trapecio se ve mucha densidad. Pero sin embargo, en la zona lumbar, en la separación del propio trapecio, son apartados donde en este caso Ángel Calderón es muy superior. O sea, la diferencia es muy clara. Donde podemos ver claramente esa separación de todo el trapecio medio, cómo llega a ensamblar ya con el lumbar. Y sin embargo, Madelman tiene muchísimo relieve, pero no hay esta separación tan evidente, sobre todo en esta zona, ¿vale? Para mí, como os digo, esta pose, siendo quizá, bueno, repartiendo un poco también el juego, por qué no decirlo, creo que se la daría a Ángel Calderón. Como digo, perfectamente también podría ser una pose para Madelman, porque si se ponen a valorar la muscularidad plenamente, pues creo que sería una pose para él. Pasando al side tríceps, es una pose que se le ha criticado mucho a Ángel Calderón. La verdad es que creo que es un cierre bastante perjudicial por parte de Ángel de las comparativas, ya que las dos poses últimas que realiza creo que son pues con bastante críticas sobre todo a su sección media. Como os digo, en esta pose de side tríceps, la verdad es que, como vengo diciendo, se le ha criticado mucho en redes sociales la falta de control abdominal, donde soltaba repetidamente la sección media, se dilataba, y bueno, frente a una sección media como la de Madelman, que está muy colocadita y donde además se ve claramente pues, el resto abdominal, pues hacía bastantes puntos por este sentido pues, al físico de Madelman. La pierna, una vez más, el contorno que tiene Madelman es muy superior al que tiene Ángel. O sea, creo que la comba que tiene ahora mismo entre el cuádriceps y el femoral prácticamente duplica la que tiene Ángel Calderón. Y después, si vamos al apartado de los brazos, la separación que tiene el físico de Madelman entre el bíceps, tríceps y el hombro, pues creo que hace que, bueno, que se lleve de calle esta pose.
Además, bueno, pues en el caso de Ángel nunca ha tenido un buen brazo y además con lesiones ahora del tríceps, pues bueno, se la ha visto todavía más perjudicado. Es una pose que, como digo, gana por amplia ventaja, pues en este caso Madelman. Si nos vamos a la pose de abdominales y piernas, vemos que los físicos de ambos, una vez más, brillan por sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Por una parte tenemos el físico de Ángel Calderón con una amplitud clavicular superior a la de Madelman, además propio de la pose que ha hecho, porque como veis la colocación de los brazos es diferente a la que hace Madelman. A mi forma de ver tiene sus ventajas y sus desventajas. Por una parte creo que muestra más amplitud clavicular, pero por otra creo que deja bastante en evidencia los brazos, a no poder rellenarlos completamente y tampoco flexionarlos del todo bien. Pero como digo, como otra parte, como comento, la sección media de Ángel Calderón sigue siendo una sección media que deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque el recto abdominal pues ya no tiene apenas separación, hay una ligera protuberancia, o sea, una dilatación abdominal, y hace de esta pose, pues bueno, una pose que no se puede uno decantar por él, pues por esos puntos que he comentado. Sin embargo, el físico de Madelman, pues bueno, una pose simplemente espléndida. Mucho se criticaba si sobre la cintura de Madelman si se había, pues bueno, engrosado con respecto a años anteriores y todo, pero sinceramente para mí una pose simplemente alucinante. O sea, un control abdominal perfecto, una simetría entre el abdomen muy bonita, una pierna que acompaña a la perfección, donde además muestra muy bien en esta ocasión, pues bueno, los detalles del recto abdominal con respecto al físico de Ángel Calderón, y donde, bueno, vemos que a lo mejor la amplitud clavicular no es tan exacerbada como la que tiene Ángel Calderón, pero sigue siendo una pose que se ve mucho más estilizada y que sin duda alguna pues le daría a Madelman, dejando un resultado por ahora de un 2-5. La última pose, y que ha dado también muchísimo que hablar en redes sociales, ha sido más musculado. Aquí vemos completamente diferentes propuestas de posing, ¿no? Frente al físico de Ángel Calderón, que satura mucho la pose, cerrando los brazos por encima de su abdominal y aumentando la apnea para conseguir mostrar mucho vascularidad en sus brazos, pectoral y demás, pues tenemos el físico de Madelman, que es un físico que opta por una taza, por la pose de la taza, donde pone sus brazos a la altura de las piernas y donde consigue mostrar, pues bueno, su sección media de una forma mucho más evidente y además mostrar la muscularidad que tiene en sus brazos pectorales y hombros. A nivel personal, creo que satura mucho más la pose Ángel, como digo, y creo que ese plus de muscularidad en una pose como esta suele suponer, bueno, pues una ventaja con respecto al físico de Madelman. Es una pose, como digo, para mí, pese a la sección media de Ángel, se la daría como digo, a Calderón, pero hay que valorar también mucho la propuesta de Madelman porque es una propuesta muy, muy inteligente, porque equipara mucho su amplitud clavicular al mostrar esa amplitud de los brazos con los hombros a la que tiene Ángel Calderón, y además la cintura, pues como digo, la mantiene en su sitio y apretando muy bien y muy inteligentemente el pectoral, mostrando pues, con una pose, como digo, muy completa. Es una pose que perfectamente, dependiendo del vídeo que estés viendo, si sea en persona o sea a través del streaming como lo vi yo, pues cambia bastante pues, el resultado que obtengas. A mí el resultado personal que me da es un 3-5, ¿vale? A favor de, como digo, de Madelman. Pero hay que tener en cuenta que hay diferentes apartados que no se han tenido en cuenta dentro de este análisis, que sí se suman al valor al análisis pose por pose, pero creo que como siempre se ha valorado de forma externa también hay que tenerlos en cuenta, que es el apartado de muscularidad, condición y simetría. Es cierto que el apartado de simetría creo que se lo llevaría de calle en este caso Madelman, pero el apartado de muscularidad y apartado de condición creo que son en este sentido claramente de Ángel Calderón, ¿no? ¿Es un resultado justo? Vamos a ver. Yo, objetivamente, viendo únicamente el streaming, considero que Madelman se debería haber merecido el campeonato, ¿vale? Creo que al final es un físico que mantiene el equilibrio pose por pose mucho mejor que de Ángel Calderón. Creo que además compite muy bien en poses que a lo mejor ha perdido, como puede ser, por ejemplo, la expansión de espaldas, bueno, es más musculado incluso. Creo que son poses que para mí, bueno, pues como digo, Madelman se mantiene muy en la línea de lo que va marcando Ángel Calderón y sin embargo Ángel en las poses que pierde la pierde de manera garrafal. La verdad, la pose de abdominales y piernas y la pose de side tríceps, creo que son poses que pierde por la amplia ventaja por parte de Madelman con respecto a Ángel Calderón. Pero como digo, después cuando pones a verte vídeos del campeonato muy de cerca, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque vemos ya una cantidad de detalle entre el físico de cada uno de ellos muy, muy evidente. Sobre todo de espaldas, la piel de cada uno, lo fina que estaba la piel de Ángel con respecto a de Madelman, la cantidad de detalle que mantenía, la estriación, la dureza, que es algo que es un parámetro que muchas veces no se puede apreciar bien en vídeo, pero cuando estás en persona lo notas, hacía de que muchos de los de allí presentes en el campeonato del EMPRO del U-Space se decantasen por el físico de Ángel Calderón. Como digo, yo
en este análisis me sale que gana Madelman. Considero que es perfectamente viable que pudiese haber ganado también Madelman el campeonato. Pero la verdad es que me ilusiona muchísimo ver que, bueno, que tenemos representación española al más alto nivel. Y que además yo creo que hay una historia abierta entre ambos físicos que va a hacer que ambos mejoren, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, que no sé si va a ser en el Mr. Revolution de Portugal o más adelante, pero estoy seguro que se van a ver las caras y si no en un Mr. Olympia. Y vamos a tener de nuevo una vuelta donde bueno, pues podamos ver pues una revancha entre ambos físicos. Además considero que, bueno, que es una vuelta muy buena por parte de Ángel Calderón. Creo que, joder, tiene que ser muy emotivo por su parte el hecho de volver a competir y poder ganar aquí en su casa, en Alicante. Consiguiendo una victoria además, pues bueno, pues a la altura de una hazaña increíble. Y por parte de Madelman creo que es un chute de motivación porque pese a ser una derrota, se ha podido medir con gente como, pues bueno, como Ángel Calderón, como Zagarella, que incluso lo había vencido ya Zagarella a Madelman en el Olympia. Y creo que, sinceramente, pese a las críticas que puede recibir Madelman, considero que su físico, con un plus de condición, de verdad lo digo, puede llegar a romper un top 5 o top 6 de la Olimpia. O sea, el físico en cuestión de masa muscular y de equilibrio es de lo mejorcito que hemos visto en mucho, mucho tiempo. Lo único que le falta es simplemente ese plus de condición, que es algo que siempre llega con el tiempo. Entonces, pues vamos a ver qué tal va evolucionando la temporada, en este caso de Madelman y de Ángel. Y podamos ver, pues bueno, unos físicos que vayan evolucionando con respecto al paso de los días y puedan tener una buena representación en el Mister Olympia de 2026. Así que sin más me despido y espero que os haya gustado este análisis y también compartid vosotros la opinión en comentarios, porque voy a estar bastante activo en los mismos y podamos debatir de una forma muy sana, sobre todo, pues bueno, este resultado. Sin más me despido y espero que haya gustado este vídeo. Hasta pronto.